Hola, bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Economía Circular. El día de hoy seguimos platicando acerca de la basura electrónica, de los residuos electrónicos en México, y por eso tengo el gusto de tener como invitado a Edgar González del Programa de Naciones Unidas, donde él nos va a estar platicando más a detalle qué es lo que está sucediendo en México, qué estamos haciendo en México ante esta problemática. Hay versiones, hay números internacionales donde dicen que México se está generando más de 1 millón de toneladas anuales de e-waste. Hay otros estudios que dicen que es medio millón, que estamos hablando de 400 y tantas mil toneladas. Entonces, el día de hoy, aprovechando esta participación de Edgar, pues vamos a platicar de la situación real. ¿Cuál es nuestra problemática y cuáles son esos caminos que estamos buscando como posibles soluciones en este camino de transición hacia la economía circular? Entonces, bienvenido, Edgar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos saber qué es lo que estamos haciendo en México. Hola, buenos días, Álvaro. Un gusto de verdad poder sumarme a este esfuerzo. Gracias por la consideración. Me gustaría presentarme. Yo soy Edgar González, soy oficial nacional de programas de medio ambiente, energía y resiliencia dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Este programa, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es una de las agencias, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas que tienen como función o como fin colaborar en el desarrollo de proyectos de cooperación que permitan hacer, digamos, un avance en objetivos de desarrollo, en la reducción de pobreza, las inequidades y, por supuesto, salvaguardar la seguridad ambiental. El PNUD, como sus siglas, finalmente tiene el mandato centrado en las personas de poder generar condiciones de desarrollo más equitativas. Y es a la vez una organización que acompaña técnicamente y también facilita o promueve el acceso a financiamiento internacional para apoyar a los países, en este caso a México, a avanzar en el cumplimiento de compromisos internacionales en materia ambiental, en este caso vinculados particularmente con la convención, el convenio de Estocolmo, que trata particularmente del manejo y digamos el control o la seguridad en el manejo de compuestos o de contaminantes orgánicos persistentes, que en este caso están presentes también en los residuos electrónicos. Para platicar un poco más sobre la iniciativa que estamos acompañando en México, quisiera solamente dar un contexto que ya seguramente en el podcast y en los diferentes capítulos se ha abordado, ¿no? La problemática de los residuos electrónicos en el mundo, que es, digamos, la vertiente de residuos que junto con los plásticos más aceleradamente ha crecido a nivel mundial en los últimos años. Estamos hablando de una producción y una generación anual de residuos electrónicos, más de 56 millones de toneladas anualmente. O sea, cada año se suman estas cantidades digamos, en dos regiones particularmente se ha dado este crecimiento exponencial, claramente en Asia y América. El continente es el segundo continente con más producción de residuos electrónicos a nivel mundial. A nivel del continente, se estima justo que México es el tercer país con mayor producción de residuos electrónicos, después de los Estados Unidos y de Brasil. México está, digamos, generando anualmente alrededor de 1 millón de toneladas. Esto lo calculamos a partir de un inventario nacional de generación de residuos que lanzamos en 2017 junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a nivel federal, la Semarnat. Ahora estamos haciendo una depuración de ese inventario inicial para ver exactamente cuáles son los componentes dentro de ese inventario que realmente pueden en la categoría pura de residuos electrónicos, porque hicimos un inventario más amplio. Entonces, poder
confirmar las cifras, sobre todo en 5 componentes que son los que más rápido crecimiento han tenido, ¿no? Que son celulares, consolas, pantallas, computadoras, laptops, etcétera. Entonces, sobre esta depuración de información, lo que vemos es finalmente que hay un enorme reto de generación y realmente un poco procesos de reciclado, de ampliación de la vida útil o del manejo ambientalmente adecuado de estos componentes, ¿no? Entonces, en 2016, desde hecho, del 2015, el PNUD junto con la Semarnat prepararon una propuesta de financiamiento ante el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el GEF por sus siglas en inglés, que es finalmente el instrumento de financiamiento internacional más importante del mundo que acompaña a los países al cumplimiento o avance en los compromisos internacionales, en este caso vinculado con los temas de químicos. Y muy particularmente con el manejo de contaminantes orgánicos persistentes que están presentes precisamente en los residuos electrónicos. No sé si quieres que siga o vamos haciendo preguntas, tú me dices. No, mira, la introducción que estás poniendo, el contexto está perfecto. Creo que es bueno que la gente sepa cuál es el estado actual en México. Nos interesa mucho conocer el qué estamos haciendo, y en ese qué estamos haciendo creo que ya hablabas de este programa de cooperación que ahorita entraremos ya más a detalle entre el GEF, entre PNUD y entre Semarnat, por lo que entiendo. ¿En qué consiste este programa? Es un proyecto que lo que busca es reducir los riesgos de exposición a las poblaciones y al medio ambiente de la liberación de estos contaminantes orgánicos persistentes que se da a partir de un mal uso, una mala práctica en el tema del manejo de residuos electrónicos. Estos contaminantes orgánicos persistentes, digamos, están presentes en los residuos, digamos, de manera integrada en los plásticos de las carcasas, en los cables, porque son finalmente componentes que se les agregan a los componentes plásticos, sobre todo, que hacen, por ejemplo, el retardado de llama o la prevención en la seguridad de ciertas componentes dentro de los equipos electrónicos, pero que finalmente cuando se hace el tratamiento tradicional de la disposición de los residuos, pues, se utilizan malas prácticas y eso genera la liberación de estos residuos. Por ejemplo, cuando se incineran los cables para recuperar el cobre, entonces se están liberando dioxinas y furanos, que son parte de estos contaminantes orgánicos persistentes, y esa liberación es riesgo tanto para las personas que están expuestas a él como para el medio ambiente. Y como indica, los contaminantes orgánicos persistentes pues son contaminantes que se pueden dispersar ampliamente, viajan largas distancias, no se degradan, incluso se bioacumulan, o sea, se puede seguir almacenando eso a partir del alimento que comemos, el agua que tomamos, se acumula y además pues, persiste teniendo graves repercusiones a la salud. Entonces, este proyecto en particular lo que busca es reducir el riesgo para las poblaciones humanas y el medio ambiente por la exposición de esto. Y para hacer esa reducción de riesgo, lo que promueve es justamente generar un manejo ambientalmente adecuado de estos residuos. Hay unos componentes que podemos platicar en un momento. Ok, entonces ya nos queda claro el objetivo del proyecto de cooperación. Ahora, este proyecto tiene ciertos objetivos, ciertos años, está fondeado de manera tripartita o de manera bipartita entre... Sí, la manera en la que opera el Fondo para el Medio Ambiente Mundial es a partir justamente de una adicionalidad, es un financiamiento complementario a los esfuerzos que se están haciendo en este caso en el país, de programas públicos, de la iniciativa privada, de las universidades, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil que ya están trabajando en estos temas, y lo que hace el GEF es, a partir de proyectos, dar una adicionalidad para obtener beneficios globales ambientales. En ese sentido, el financiamiento de este proyecto es por $5.7 millones para una ejecución inicialmente a 5 años, a
acabamos de recibir una extensión de 1 año y medio adicional por el contexto de la pandemia y por diferentes razones, a pesar de 2016, y está previsto su culminación a mitad del 2022. Este proyecto, en ese sentido, entonces, tiene financiamiento internacional que es canalizado a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pero existen los cofinanciamientos o estas otras inversiones complementarias que se dan a partir del financiamiento público o de los esfuerzos de la iniciativa privada. El rango de cofinanciamiento que se identificó cuando estábamos diseñando el proyecto es alrededor de unos 20-25 millones de dólares adicionales durante la vida del proyecto, que no es en realidad un financiamiento propio del proyecto, simplemente se articulan los esfuerzos para estos objetivos comunes, ¿no? Entonces, en términos generales, esa es la temporalidad, el monto de financiamiento. En este caso, es un proyecto que es ejecutado por la Secretaría de Medio Ambiente a través de la DGJIMAR a nivel federal, pero tiene también, digamos, componentes de pilotaje en 3 estados de la República que fueron identificados de origen, porque por las características, son algunas que permiten eventualmente atender el problema, pero además promover la replicabilidad. Los 3 estados que son señalados como pilotos dentro del proyecto son la Ciudad de México, Jalisco y Baja California Norte, Baja California. Ok. Entonces, ahora, en este momento, pues obviamente están en la ejecución, después de haber levantado esos diagnósticos, están ejecutando en cooperación con estas 3 entidades. Y ahí, ¿qué objetivo se pretende con ellos? Hablabas en algún momento de hacer desarrollos, pilotos o pruebas, porque al final lo que estamos buscando es la solución de los residuos COPS, que dentro de esos, pues obviamente dentro del e-waste hay mucho de ese tipo de residuo. Entonces ahí, ¿cuál sería el estatus? ¿Cuál sería lo que viene? Yo sé que este año 2020, pues nadie logramos los objetivos que pretendíamos, ¿no? Por las circunstancias de salud. Claro. Pero ¿qué es lo que viene en este año y medio que le falta al proyecto? ¿Hacia dónde queremos llegar? Claro. Bueno, primero quisiera señalar los componentes del proyecto. Digamos, es un proyecto que tiene 6 resultados, 2 de los cuales tienen un corte más administrativo, de monitoreo y de comunicación, y los otros 4, 2 están destinados particularmente a residuos electrónicos y 2 vinculados con el manejo de otro tipo de residuos, que son los pesticidas obsoletos. Me voy a concentrar en los primeros 2, que es finalmente hacia el tema de interés en esta conversación. Los 2 resultados tienen que ver, el primero, con fortalecer las capacidades institucionales, el marco normativo, los sistemas que necesitamos, digamos, como país para poder hacer un manejo ambientalmente adecuado para esto, ¿no? Entonces, el componente 1 se enfoca sobre todo en el fortalecimiento del marco normativo, en hacer una armonización legislativa, en trabajar, por ejemplo, con mecanismos alrededor de la responsabilidad extendida del productor, generar un sistema integrado de gestión que facilite finalmente el acopio, la trazabilidad en el seguimiento del manejo de los residuos, la capacidad institucional en términos de capacidades técnicas, capacitación a funcionarios, el trabajo con las autoridades subnacionales, porque en este momento, pues, el tema de los residuos electrónicos no son residuos peligrosos, son residuos de manejo especial, y entonces es una responsabilidad de los gobiernos subnacionales el trabajo en este sentido, ¿no? Con el manejo de estos residuos, dado que tienen esa categoría. Entonces hay que trabajar con los estados para poder fortalecer sus capacidades, generar planes de manejo, generar, digamos, mecanismos para mejor articular el manejo de los residuos, y es el primer resultado hacia dónde va. Dentro de ese resultado está, por ejemplo, justo la actualización de los inventarios, el tener mejor información ayudará finalmente a tomar mejores decisiones y poder fortalecer en ese sentido la tarea institucional de las autoridades. El segundo resultado tiene que ver con el fortalecimiento de esos pilotos
de esos programas que acompañan al sector formal, es decir, a las empresas formalmente constituidas que están haciendo el trabajo de reciclaje, de ampliación de la vida útil, del manejo adecuado de estos residuos, y también del sector formal, que en el caso de México, pues es uno de los que más ha crecido, precisamente porque no hay una regulación detrás que digamos, establezca mínimos el manejo de esos residuos, pero es donde finalmente también se genera muchísimo riesgo sobre la población, porque en este sector informal es donde trabajan, por ejemplo, niños, mujeres, en condiciones insalubres, que están haciendo la recuperación de materiales, pero con unas prácticas que los ponen altamente en riesgo. Entonces, el componente 2 tiene que ver con el establecimiento de mejores prácticas, el equipamiento, acompañamiento técnico a empresas a manera de piloto para que puedan hacer un mejor manejo de los residuos, hacer una buena separación, una canalización adecuada, sobre todo de los componentes que contienen estos COPs o contaminantes orgánicos persistentes, y pues generar en ese sentido materiales, herramientas, educación, capacitación que después pueda ser replicable y escalable en el país. Ahí, a mí me da mucho gusto este tipo de programas porque al final los que llevamos muchos años viendo temas de basura electrónica, hemos participado en eventos donde se tocaban estos temas, por ahí en Berlín en el 2012, en el 2000, no me acuerdo si 13 o 14 en Montreal, estuvimos platicando con la Comisión de Cooperación Ambiental. Entonces, que un organismo como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se involucre y haya gestionado junto a la Semarnat para poder bajar este tipo de fondo, pues ayuda mucho, ¿no? En países donde generalmente estamos haciendo extrapolaciones de datos de otros países para saber qué está pasando en México, que salgan esas realidades o esa fotografía de que en México también están sucediendo esos escenarios lamentables que existen en India o que existen en África o que se dan en China, donde hay quemadores clandestinos en las noches, ¿no? Donde se ve el humo negro y la gente ya los ubica. Hay colonias donde sabemos que están recibiendo electrónicos de campañas que acopian electrónicos. Entonces necesitamos que esta información salga para que tengamos una ciudadanía, un consumidor más informado. Este ciudadano consumidor más informado que logra comprender que aquel que sale y dice, compra electrónicos, pues bien que te los compre. Hay que ir allá, hay que verificar qué sucede realmente con ese electrónico, porque si ese electrónico va a terminar en un rancho clandestino para quemarlo en la noche y recuperar ciertas cosas, o lo que no lo terminan tirando en lagos, en lagunas, en terrenos, pues luego, ¿por qué estamos quejándonos como ciudadanía de los incendios, ¿no? De la mala calidad de aire, de las inundaciones, porque todos los drenes y los drenajes se tapan? Porque nuestros hijos a veces, yo acostumbro a salir en bicicleta con mis hijos y en veredas donde te encuentras montañas de todo tipo de basura, entre ellos electrónicos, que dices, ¿cómo es posible? Pues es a veces esa falta de responsabilidad. O sea, el organismo solo no va a poder, el gobierno solo no va a poder, aunque se haga mucha política pública y aunque se hagan leyes, si nosotros como ciudadanos no comprendemos que al menos ahorita que en lo que estamos hablando de basura electrónica, los graves efectos que se tienen ambientales y de salud, porque siempre lo digo, ¿no? Es el electrónico se echa a perder literalmente, o sea, si lo hablamos así, no es algo que puedas ver, no es algo que puedas oler, no lo sientes, o sea, yo siempre pongo el ejemplo de la mancha de aceite de un coche. Cuando un coche tira aceite, ves la gota y esa gota es la contaminación, ¿no? Si hay agua cerca, pues eso se va a ir al agua y va a contaminar al agua. En el caso de los electrónicos, pues vemos las impresoras, vemos las computadoras, vemos los monitores. Me ha tocado tristemente ver terrenos llenos de montañas de electrónicos que fungen como centros de almacenaje, pero pues están expuestos al sol, expuestos a la lluvia, y hay niños a la redonda en bicicletas o en patines, o gente que respiramos todo eso y pues somos un sistema cerrado, o sea, lo que pase, lo que quemen en África, tarde o temprano terminan sus partículas en otro continente, y lo mismo sucede en México. Entonces,
Yo aplaudo este tipo de iniciativas como la que estás encabezando junto con la Semarnat para tener más información nuestra, más información de México, conocer, no es espantarnos ni ser víctimas, ni cuestiones así, sino creo que para mejorar cualquier situación necesitamos conocer cuál es el estado de la situación. Y de ahí invitar a las marcas, el tema, ahorita yo te iba a preguntar, este tema de responsabilidad extendida, que ya en otros países de Latinoamérica ya la adoptaron, o sea, porque antes decíamos, no, eso nada más sucede en Europa o sucede en los países del primer mundo. Hoy día varios países de Sudamérica o de Latinoamérica ya tienen reglamentado el tema de responsabilidad extendida, ya están haciendo sus primeros pilotos de trabajar con las marcas, no, ni siquiera exigir, ni siquiera ponerse en un tema de pleito, es un tema de cooperación. Y a la par, esa política también de la economía circular. ¿Qué nos podrías platicar ahí? ¿Cómo van sus gestiones, Edgar? Gracias, Álvaro. No, sin duda ese es el enorme reto, ¿no? Hacer, por un lado, una conciencia y una participación mucho más inclusiva, que la gente sepa por qué y cómo ayudar en esto. Y pues, la tarea como este podcast y muchos otros esfuerzos que se hacen en México son importantísimos que se conozcan y se difundan aún más. Y es parte también del mandato de este proyecto y de lo que queremos hacer desde Naciones Unidas. Ahora, respecto del avance en términos normativos, la disposición de de la actual Administración Federal va decididamente, ya se han tenido, digamos, acercamientos muy importantes con la industria, con las cámaras, con el legislativo. Está corriendo en este momento una consultoría precisamente para decir, bueno, no solamente establezcamos la responsabilidad extendida, sino cuáles son las implicaciones, cómo mediar aquellas consideraciones que también tiene la industria, más en un contexto de recesión económica que estamos enfrentando con la pandemia. Es decir, sí, reponderar todos los puntos de vista, pero poniendo sobre todo la salud de las personas y la seguridad de las personas para el desarrollo a futuro. Y me parece que hay por resultados, o digamos, una visión alentadora para que en el marco del proyecto podamos acompañar este esfuerzo de las autoridades en el establecimiento de esta pues, marco normativo fortalecido en términos de responsabilidad extendida y también de los mecanismos financieros que la faciliten, porque pues no es solamente echarle la bolita al productor o cargarle la mano específicamente al consumidor. Hay que establecer bajo qué lineamientos, mecanismos, una tarifa anticipada, como lo hacen en otros países, puede ayudar a generar una bolsa que permita precisamente no solamente el manejo, sino también el crecimiento de esta red de disposición adecuada, manejo y finalmente aprovechamiento en una economía circular como que a todos estamos aspirando. Entonces, yo me atrevo a decir que si bien México es un país que quizá va un poco atrás de los avances que se han tenido en otros países de la región, está avanzando decididamente hacia ese mismo rumbo y es parte del trabajo que nosotros estamos acompañando en el proyecto, de que se puedan dar esas condiciones para avanzar. Pero creo que lo que decías al inicio en términos de que la gente, todos los consumidores, no solamente los productores, sino que todas las personas nos sumemos un esfuerzo por la seguridad de nosotros mismos y nuestros hijos, nuestro medio ambiente y nuestro planeta, pues es fundamental. Los compuestos orgánicos persistentes precisamente dan esa, o permiten identificar esa conectividad que existe en el mundo. O sea, no es que se transporten por barco o por avión, se transforman con el aire, con el agua, el mismo suelo, los animales cuando se mueven, nosotros cuando comemos alimentos expuestos a ello, los que acumulamos ya están en nuestro cuerpo, como lo están los plásticos. Entonces, ser conscientes de eso y además identificar que hay soluciones, pues nos permitirá, por supuesto, dar esa vuelta a la ruta que hemos seguido hasta el momento. Yo creo que es fundamental en ese sentido la comunicación, el hacer partícipes a la el explicarles, bueno, a ver, ¿qué hago entonces? ¿Qué hago con mis residuos? ¿Dónde los dispongo? ¿Cómo me aseguro que eso que estoy disponiendo realmente se está haciendo bien?
pues eso es parte también de lo que hay que generar, un entorno de confianza, asegurar que existe la vigilancia, el acompañamiento técnico, que las autoridades estén asegurando que aquellos residuos que se están entregando a una empresa, en un caso de un reciclatrón u otros mecanismos de disposición, que realmente se están cumpliendo con marcos normativos que son sólidos, que permiten realmente reducir el riesgo, y eso es lo que tenemos que ir asegurando poco a poco, y es lo que queremos hacer en este proyecto. Creo que ahí, de la mano, como bien lo mencionas, sí es parte importante el plan de gobierno, el plan de las empresas de cooperar, pero otra vez, el origen de los electrónicos es el diseño, ¿no? Que muchas marcas ya empezaron a trabajar ese tema del diseño. Por ahí veía una nota que me encontré ayer de Dell, de la empresa Dell, que publica que sus equipos para el 2030 van a ser totalmente reciclables al 100%, que casi lo están haciendo de una manera, un diseño muy sencillo, porque a veces pensamos en la experiencia del usuario, que es el más importante, del consumidor, pero nos olvidamos de ese análisis de ciclo de vida, ¿no? Se diseña un producto, puede ser un producto durable, pero hoy día pues, lamentablemente no es así, son productos diseñados para la obsolescencia programada o planeada, pero no nada más termina ahí el problema, sino que al momento que llega, si se llegó a buen puerto para reciclaje, resulta que son materiales sumamente complicados de desensamblar, materiales compuestos que difícilmente se pueden reciclar, y el reuso, pues ni se diga, ¿no? Son materiales que fueron diseñados para tantas horas o para tanto tiempo, y va a salir más caro reparar que comprar algo nuevo, ¿no? Como refacción. Entonces creo que cada vez más personas están participando, cada vez hay nuevas generaciones de CEOs, de directivos, hay cada vez más atención al diseño de los productos, y creo que las marcas, por ahí mencionaba una marca que se llama Fairphone, que es una marca danesa donde están haciendo teléfonos diseñados donde tú los puedes rentar, pero también tú puedes actualizar tu teléfono, o sea, es como módulos. Tú puedes comprar un módulo para darle un upgrade a tu cámara, tú puedes comprar el módulo para cambiar la batería, tú puedes comprar el módulo para cambiar la pantalla, y tú mismo lo puedes hacer, o sea, tú mismo no tienes que recurrir a nadie, o sea, compras, mandas pedir el módulo y regresas el módulo que se va a reciclar, y ellos lo pueden seguir usando para otros productos. Hay otra marca que se llama Shift Phones, que es una marca alemana también que viene saliendo, viene muy fuerte, con el mismo concepto. Y hay otra marca también, no me acuerdo si es danesa, de audífonos que también son diseñados bajo la economía circular. Me estoy refiriendo a ejemplos de electrónicos, pero ya hay ejemplos en ropa, hay ejemplos en tema de focos, en tema de llantas. Hacia allá va la tendencia. Y creo que aquí nuestra labor tuya y mía es que en México cada vez más personas, cada vez más empresarios conozcan esa tendencia de reparar. O sea, en Europa están volviéndose a abrir esos centros de reparación, esos clubes de reparación. Cuando yo recuerdo que en México teníamos, pues a lo mejor no en cada esquina, pero teníamos muchos centros de reparación de todo tipo, ¿no? De ropa, de electrónicos, de zapatos, y ese es un camino que estas economías de primer mundo se están dando cuenta que van a generar empleo, van a generar derrama económica como gobiernos, y que al final tiene un impacto social y un impacto ambiental muy importante, porque obviamente cada vez somos más y vamos a ser más, cada vez queremos vivir mejor, queremos tener estándares de vida, que eso va casi de la mano con el consumo. Entonces, mientras más consumo haya, pues nosotros somos inventores del tema de la basura, que en sí la basura, se comenta en generaciones anteriores, no existía tal cual como basura. Todo se reintegraba porque todo era fabricado de manera natural. La química viene y entra como algo que nos abre el mundo, pero también está la parte de la química que pues no nos ha ayudado tanto, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los plásticos, que hoy día, ayer también leí una noticia que ya encontraron en una centro de plásticos, residuos de microplásticos. Entonces,
creo que es el momento donde el ciudadano tiene que tomar un rol más participativo, de más compromiso, de decir a los que tenemos hijos y a los que no tienen hijos también, es qué tipo de recursos, qué tipo de medio, qué tipo de ambiente queremos dejar para las futuras generaciones. O sea, si a nosotros todavía nos ha tocado, pues a lo mejor no la misma calidad de aire que tenían nuestros abuelos, pero sí tenemos todavía al menos un buen aire. Tenemos el tema de agua, que también viendo otra noticia, me imagino que tú estás al tanto de que ya empieza a cotizar en el mercado de futuros las reservas de agua. Híjole, son señales cada vez más cercanas de que en verdad los directivos de esas grandes corporaciones, y no nada más ellos, sino los nuevos políticos que vienen jóvenes, los nuevos startups, los nuevos emprendedores, todos tenemos que hacer nuestro granito de arena y aportar nuestro grado de responsabilidad para pensar en las futuras generaciones. No sé ahí cuál es tu opinión, Edgar. No, completamente de acuerdo contigo. O sea, el rol de las personas, no solamente como actores que sigan, digamos, algún lineamiento, sino realmente como gestores de cambio, ¿no? El poder del consumidor en demandar productos con mejor diseño, que sean ambientalmente más responsables, que sean económicamente rentables, que además permitan la generación de empleos. O sea, esta conciencia del consumo y el poder del consumidor también debe de ayudar justamente a transitar hacia esa economía circular. Definitivamente las referencias que tú haces respecto de estas nuevas marcas que buscan dar un distintivo, no solamente en términos de la funcionalidad o última tecnología, sino en su responsabilidad, es algo que cada vez más es más valorado y también puede marcar una tendencia a preferencia en ese sentido, y creo que volviendo en ese sentido hacia cómo operan las empresas, muchas veces el responder a las necesidades y nuevas demandas de los clientes puede ayudar justamente a que esas inversiones, ese cambio en el diseño, etcétera, se dé de manera más acelerada. Lo mismo los centros de investigación, las universidades, los nuevos jóvenes que están involucrándose en el diseño de los nuevos productos, en la visión de futuro, tienen que tener muy claro esta visión de la economía circular, de la sustentabilidad, precisamente para encontrar soluciones a estos retos, ¿no? Quiero referir quizá un poco que esta preocupación, esta visión de que tenemos que avanzar de manera integrada hacia allá, también está plasmada en los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos son, digamos, el consenso que llegó la comunidad internacional después de los objetivos del milenio para establecer una hoja de ruta, una serie de metas y objetivos del 2030 que nos permita como humanidad, pues, reducir brechas, eliminar inequidades y, por supuesto, a garantizar la sustentabilidad. Y uno de los objetivos que está ahí plasmado es el objetivo 12, el objetivo de desarrollo sustentable número 12, que versa sobre la producción y consumo responsable. Y precisamente ahí, en toda su explicación, lo que hace es precisamente hacer un reconocimiento de que es urgente hacer un cambio en los patrones de producción y consumo que reduzcan el impacto al medio ambiente, pero que además sean motor de cambio para poder hacer una reducción de pobreza, de inequidades, de mayor inclusión, de una diversificación adecuada que sea sostenible en el tiempo, porque los patrones que se han seguido hasta el momento claramente no lo son. Entonces, a mí me parece que justo lo que estás comentando, por un lado del rol de las empresas en cambiar sus diseños, en disponer de mejor manera, en generar soluciones, es importante. Los consumidores aún más, en términos justamente de demandar y exigir y penalizar, ¿por qué no?, a las empresas y marcas que no estén siguiendo una filosofía en ese sentido, y también involucrar precisamente a todas las personas involucradas en el diseño, las soluciones, las universidades, los centros de investigación y demás, precisamente para seguir ofreciendo soluciones tecnológicas que no van a desaparecer, pero que tienen que ser cada vez más sustentables y responsables, ¿no? Sobre todo en esta etapa que estamos viviendo, donde la tecnología llegó para quedarse. O sea, todo nuestra vida la ha facilitado, por un lado. Ahora nos tenemos que hacer cargo nosotros mismos que hemos
creado la tecnología, de darle una solución y de intentar varias veces, porque no va a ser fácil encontrar una respuesta. Nosotros a lo largo de los años, tú lo sabes, hemos intentado entender esa experiencia de usuario, ¿no? Desde hacer estos eventos masivos de acopio, los reciclones en muchos estados, en muchas ciudades de todo el país, darnos cuenta que era una respuesta de generar conciencia, pero no era una respuesta satisfactoria, porque la gente dice, oye, yo no genero electrónicos una vez al año, que es cuando tú haces la campaña. Luego dijimos, bueno, vamos a combinarlo con este tema de los puntos verdes, que eran centros de acopio permanentes, y pues entre reciclón y punto verde llegaba el reciclón, hacía conciencia, y luego decíamos, va a haber un punto verde abierto todo el año, pero la gente también tenía quejas o retroalimentación de esos puntos verdes, ¿no? Que los horarios no se cumplían porque eran administrados por los municipios, que había mala atención, que la gente era grosera, pero era como ir generando mecanismos, ¿no? Que el material no llegaba a buen destino después de estar en los puntos verdes y la gente se daba cuenta. Después, ahorita, el tarde, bueno, el origen, creemos que si lo que pretendemos es lograr mayor reuso o de cosas o de productos o de materiales, pues el origen es en las casas. O sea, evitemos que el material llegue a manos de terceros o a cuartos o a quintos, sino directamente del usuario cuando ya no quiere su electrónico. ¿Cómo hacemos para que esta persona participe? Porque me imagino que tú en conversaciones que has tenido, yo saco este tema, ¿no? Cuando en reuniones o así, y todo mundo quiere participar, todo mundo quiere hacer el bien. Yo no conozco una persona que diga, no, a la fregada todo y que nos lleve a todos. No, al contrario es, oye, ¿qué podría hacer? ¿Dónde queda el centro de acopio? ¿O cuándo es el próximo evento? Pero salen varios, yo le llamaría pretextos, pero al final de cuentas son respuestas fáciles, como yo le veo, ¿no? Hay gente que dice, es que yo vivo de una parte de la ciudad, entonces el centro de acopio me queda del otro lado de la ciudad, o el tema de que la gasolina, o el tema de que los horarios del centro de acopio no son los adecuados, o ahorita por el COVID, muchos centros de acopio cerraron, las tiendas mismas cerraron que fungían como centros de acopio, y entonces la gente dice, ok, ya me estás concientizando de que ahorita hemos aumentado el consumo de electrónicos por el tema del COVID, pero ¿qué hago con los que ya no necesito, con los que ya no uso? Porque ahorita, por ejemplo, y voy aquí a lanzar esta invitación hacia ti, Edgar, y tu familia, tus conocidos, de sumarse a este challenge. Hemos lanzado un challenge, ese desafío de ir por más de 100 toneladas en este fin de año de electrónicos obsoletos, porque sabemos que vienen épocas de fiesta que van a ser distintas, a lo mejor van a ser fiestas muchas por Zoom, de ver a los familiares, pero uno recibe regalos y ahorita muchos de los regalos están siendo cosas electrónicas porque tenemos 2 hijos o una esposa o el marido que se tiene que conectar al trabajo y pues necesitamos más equipos electrónicos, pero hay equipos electrónicos que ya no sirven o ya no se usan, entonces ahí queremos intervenir y hacerlo muy sencillo, es dar este tipo de información como el contenido de este podcast para que la gente conozca cuál es la situación, por qué pretendemos que estos electrónicos sean acopiados de manera correcta y lleguen a un buen centro para que sean reciclados. Y hay muchos, o sea, hay muchas opciones, pero esta es una opción más donde pensamos que a lo mejor la gente que ahorita no puede salir por el tema de COVID o le queda lejos o los horarios se le complican, pueda hacerlo en sábado o domingo a la hora que tenga un espacio, porque me ha tocado ver mucha gente que junta las cosas en una caja, las sube en su coche y las trae paseando y pueden pasar 2, 3 semanas y resulta que abre la cajuela y vuelve a bajar la caja, así a ese grado, o sea, ya logramos que abriera su closet, que abriera su cajón, que juntara las cosas, o sea, ya son pasos que yo te lo puedo asegurar, hace 15 años yo lo veía como algo impresionante. Yo recuerdo andar yo en mi cochecito, un Astra, y llegar a la casa de mis primos o de mis tíos y meterme a sus closets o a sus cuartos de servicio y sacar, porque ellos decían, no tenemos, y ya me encontraba la impresora que tenía ahí, la grabadora que tenían ahí sin usar 2, 3 años. Todos tenemos, o sea, eso es la realidad, todos tenemos, todos seguimos comprando, y entonces ahorita en este challenge lo que queremos hacer es
seguir pensando en la ciudadanía. Ok, el reciclón ya fue, el centro de acopio Punto Verde ya fue. Estamos intentando que esta modalidad de ir al origen del problema o de la problemática, que son nuestras casas, sea muy cómodo y muy accesible para las personas. Teníamos esa barrera del costo, o seguimos teniendo el costo, porque al final es un servicio, ¿no? El que vayan a tu casa, una paquetería profesional, recojan tus productos y lleguen a un centro de reciclaje directo para que no tengamos este tipo de situaciones. Pero lo que queremos es que la gente que ya está consciente, que ya es de estas nuevas generaciones que en verdad quieren hacer cambios, les sea muy fácil, muy accesible, que usando la misma tecnología podamos darle solución al problema que ha originado la tecnología. Pues felicidades por el esfuerzo, Álvaro. Sé que es un esfuerzo de muchos años y este challenge pues sigue en el mismo sentido de generar conciencia. Agradezco la invitación y por supuesto me sumo a ella y haré lo propio en la difusión con mis redes, con mis colegas del trabajo, con mis contrapartes y obviamente con mis familiares y amigos. Sin duda el reto es de todos y aquí creo que justamente la experiencia que tú narras en términos de que todos tenemos, de que siempre hay cosas ahí que guardamos, con la expectativa de que algún día lo voy a reparar o algún día simplemente le tengo que cambiar A, B, C y D, y eso nunca va a ocurrir. Nos vemos todos reflejados, primero porque, pues obviamente, sobre todo en el caso de una cultura como en México, pues los bienes materiales fueron adquiridos por mucho esfuerzo, con una ilusión en su momento, se vuelve patrimonio hasta cierto punto. Y lo que terminas teniendo es, bueno, yo ya tengo esto, si a mí ya no me sirve, se lo voy a dar a mi hermano, a mi primo, a mi hijo, a quien sea, ¿no? Mi amigo, claro. Lo voy a tener ahí de respaldo por si acaso se me descompone tengo y terminamos guardando muchas cosas. Eso no está del todo mal, y lo voy a decir, porque es mejor que esté guardado a que esté tirado o que esté completamente dispuesto. Pero también eventualmente eso va a ocurrir. Ya voy a estar aquí, ya tengo tantos años con esto, no lo voy a utilizar, ya no encuentro las piezas, lo voy a tirar. Y eso es lo que queremos evitar. En ese sentido, me parece que esfuerzos justamente como el challenge de decir, a ver, estamos necesitando más tecnología, más capacidades cada vez, más velocidad de respuesta en nuestros equipos. Los equipos tienen esa vida útil que ya he referido, terminan quedándose obsoletos o quedándose quizá por debajo de mi necesidad inmediata. Pero sigue siendo un patrimonio, y entonces darlo siempre, bueno, ¿a costa de qué? Dame aunque sea 5 pesos, en lugar de decir, yo tengo que pagar porque se lo lleven, porque hagan una buena disposición. Y ese cambio también es muy importante verlo, no como egoísmo, es simplemente cómo se da, ¿no? Y la manera que se puede hacer ese chip es, pues voy a pagar como una contribución para que esto sirva a que se ensamble, se sigan utilizando partes, se beneficien otras personas y comunidades. Una de las cosas que me encanta cuando conocí el esfuerzo que hacen ustedes en REMSA y en REP, Junta Recicla y GERAP. Exacto. La idea de ampliar la vida útil, de rehabilitar equipos, etcétera, me parece que es también muy, muy valiosa. Es decir, equipos que ya no me sirven porque tuvieron una falla, tienen eventualmente algún potencial de reparación y de ampliación o de cambio de uso, pero que siguen funcionándole a alguien más. Y creo que en el contexto de la pandemia, en donde estamos viendo justamente brechas digitales tan amplias, los niños están dejando de ir a la escuela, están tomando las clases en una televisión que es la única que tienen en casa, y tienen 3 niños, ¿qué canal van a ver? ¿O cómo se van a turnar la educación? Necesitan también tener acceso a esa tecnología. Y si hay equipos obsoletos o materiales que ya no les sirven a alguien, pues puede, a partir de hacer una buena disposición en centros de transformación o empresas que se dediquen a esa rehabilitación, pues canalizarse, donarse a comunidades pobres, reducir en ese sentido una brecha. Sabemos que hay muchos retos ahí, ¿no? Porque no es cualquier equipo que se puede rehabilitar y también hay que asumir un montón de costos,
pero también puede ser un incentivo de las políticas públicas de reactivación económica, el avanzar también en un sentido social, de dotar de equipos a comunidades más marginadas, de rehabilitar a través de empleo temporal este tipo de equipos y obviamente establecer una serie de características en donde la población participe. Los retos que tú haces o que hacen ustedes como este challenge, en contextos muy concretos como es esta Navidad, en donde siempre se da un recambio muchas veces de estos equipos, que puedan también tener una salida y que sea también parte de la generosidad de la gente sumarse, miras, no solamente a un beneficio de terceros o simplemente al planeta, ¿no? Y eso es importante lo que tocas, porque hay veces que las personas dicen, bueno, sí se está haciendo el esfuerzo del acopio de este tipo de programas, pero ¿qué pasa después con esos electrónicos? Y entonces ahí nosotros lo que les explicamos es, los electrónicos básicamente llegan, se reciben a nivel nacional aquí en nuestras instalaciones de Querétaro, hay un proceso de selección, de clasificación, para entrar a un proceso de desensamble donde se recuperan materias primas, plástico, metales, vidrio, electrónica, y la gente dice, bueno, ¿y eso qué? Pues eso nada más te beneficia a ti. A ver, a nosotros nos hace sustentables para pagar nóminas, pagar rentas, pagar impuestos, todo lo que se tiene que pagar. Pero lo más importante es el impacto ambiental, porque ese plástico que logramos reincorporar a cadenas productivas es plástico que estamos evitando transformar de origen del petróleo. Y lo mismo con el vidrio, y lo mismo con la electrónica. Y si nos vamos al tema de metales, pues ya sabemos qué cantidad de extracción en minas se tiene que hacer, qué cantidad de agua se tiene que utilizar para llegar a ese metal que va a utilizarse como materia prima, cuando a lo mejor ese aluminio que yo recuperé lo puedo reincorporar luego como aluminio. Entonces, ese impacto ambiental es el que queremos que la gente vea, por qué existimos empresas sociales como nosotros, que necesitamos ser sostenibles para que esta modalidad siga adelante, ¿no? No dependemos ni de apoyos internacionales ni de fondos, sino de una autogeneración de recursos para lograr mayor impacto. Y luego el tema del reuso, como tú decías, de componentes que estamos recuperando de esos electrónicos que se tienen guardado en nuestras casas y estamos haciendo este tipo de vinculación con las universidades porque hemos detectado esas áreas de oportunidad donde los chicos, por ejemplo, los que estudian diseño industrial, los que estudian mecatrónica, los que estudian electrónica, robótica, automatización, resulta que están estudiando carreras muy teóricas porque no tienen los materiales, las escuelas no tienen los recursos para tener esos materiales para hacer sus prácticas de laboratorio, hacer esos prototipos. No es posible que seas mecatrónico y que no hayas hecho algún sistema de fuente con motores, baterías, y haces un sistemita, ¿no? Entonces, hemos tratado en la medida de lo posible, de hacer ese tipo de donaciones de estos productos a este tipo de escuelas, y entonces ya logras otro impacto. Entonces, sí es importante que la gente sepa qué sucede después con los materiales, porque así ya no te duele tanto. Nuestra cultura latinoamericana, y me incluyo, es cómo le sacamos provecho a algo que nos costó caro, porque se vuelve, como tú dices, parte del patrimonio. Pero yo creo que nuestra generación somos de los últimos que empezamos a notar eso, porque las nuevas generaciones ya viven tanto en el mundo de tantos gadgets y de tantas cuestiones electrónicas, y que para ellos ya les va a tocar el coche inteligente, la casa inteligente, la ropa inteligente, todo lleno de tarjeta electrónica y de sensores, que para ellos ya es del día a día, es como comprar comida, como comprar, o sea, la comida por más que te cueste, pues te la comes y lo que sigue, ¿no? Creo que la electrónica va ya con el tema, va hacia allá, va hacia esos rumbos. Hablábamos de una estadística de cómo un niño de 13 años ya consumió hasta más la cantidad de electrónicos de un señor de 80 años, porque antes no había tanto consumo de electrónica o de aparatos electrónicos. Hoy día un niño está rodeado, está expuesto a televisiones smart, ¿no? Por ejemplo, a laptops, a computadoras, a celulares, a tablets, a videojuegos, a audífonos de Bluetooth, a bocinas Bluetooth, una cantidad de cosas que, por ejemplo, mis papás me decían, nosotros teníamos tele y ya, y mis abuelos decían, nosotros teníamos radio y ya. Entonces, hoy día la cantidad de electrónicos que nos rodea, pues cada vez va a ser mayor. Entonces, yo creo que somos de las últimas generaciones en tener ese apego
con los electrónicos o con las cosas que nos costaban más caras, en este caso esto, porque ya va a ser del día a día y ellos van a estar acostumbrados, o es lo que queremos hacer. Nosotros, nuestra apuesta y nuestra filosofía es trabajar muy fuerte en las futuras generaciones. Hoy día esos chicos que están en secundaria, que están en prepa, hay niños de primaria que ya están conscientes de temas de ecología, de medio ambiente, que lo que ellos van a buscar es que existan programas que estén funcionando, porque ellos ya están conscientes de que tienen que disponer esa ropa y que tienen que mandar esos libros que se pueden usar a que sean usados en otro lado, o esos electrónicos. El tema es que si no planteamos un mecanismo que funcione para cuando esas generaciones requieran o demanden eso, pues ya los perdimos, o sea, perdimos esa buena vibra y esa buena iniciativa que traen muchos de nuestros hijos, porque esto yo lo veo ya reflejado en una niña de 13 años y un niño de 10, que ellos ya vuelan en estos temas ambientales, ya me hablan de cambio climático, cosas que yo de niño ni por aquí tenía. Yo me acuerdo nada más del comercial de Ciérrale al agua y de Cuida el agua, y era como esbozos así muy simples, muy sencillos. Entonces, pues nada, pues para decirte, Edgar, ¿cómo tus comentarios de cierre, Edgar, para este tema? Yo creo que no, estoy muy de acuerdo con estas reflexiones de que el mundo ha cambiado y seguirá haciéndolo de manera acelerada en las nuevas generaciones, pero también hay algo que nos demuestra esta pandemia. Si vemos hacia atrás, el, el tan profundo cambio que ha sufrido la humanidad en un año, cómo hemos cambiado tanto como sociedad, como nuestros patrones de conducta, nuestra idea, nuestra concepción misma de nos tendría que ayudar precisamente para asumir más retos y generar también esos cambios positivos, ¿no? O sea, la pandemia sin duda vino a dar, a cuestionar muchísimas cosas de cómo nos relacionamos con el medio ambiente, cómo nos relacionamos entre nosotros mismos, cómo se han evidenciado cada vez más las brechas y cómo también tenemos la posibilidad de colectivamente traer soluciones. Y a mí me parece que tendría que ser el mensaje con el que nos tenemos que quedar, no solamente como lección aprendida, sino como una probada de lo que nos viene, claro, precisamente por un proceso de deterioro tan acelerado que hemos tenido como humanidad, como planeta. Y aquí tenemos que hacer este cambio. Los retos vinculados justamente con el manejo de residuos y particularmente con los residuos electrónicos son urgentes, y encontrar soluciones precisamente son cosas que todos nos tenemos que abocar. Entonces yo les felicito muchísimo por este podcast, por el challenge, por la trayectoria que han estado haciendo en concientizar a las personas, de que esto es importante, en impulsar y demandar a las autoridades también a que se encuentren soluciones, que se busquen mecanismos para que esto facilite a las personas su inclusión, etcétera. Y desde Naciones Unidas, pues vamos a seguir enfatizando mucho esto. Insisto, nosotros no somos una agencia ambiental, nuestro mandato no es lo ambiental por sí mismo, nuestro mandato está centrado en las personas, en su bienestar, y una condicionante para ese bienestar y futuro de las personas es tener un medio ambiente sano y seguro. Entonces, por eso trabajamos, pero bajo esta lógica, y vamos a seguirlo haciendo, y me siento muy contento de que me hayas invitado a participar del espacio, de dar a conocer lo que hacemos. Por supuesto, siempre el reto pareciera que es mayor al esfuerzo, pero es muy importante utilizar el esfuerzo y invitar a tomarse, como ir sumando estos pequeños esfuerzos o iniciativas para que se vayan generando estos cambios más amplios. No me queda en realidad nada más que agradecer mucho, felicitar el esfuerzo por el podcast, invitar a todos a que se sumen también al challenge y a conocer cada vez más de cómo hacerlo, y también si tienen soluciones, si tienen ideas, que por favor nos las hagan saber, que nosotros podemos ser un vehículo también para poder darlo a conocer o eventualmente ayudar o apoyar de alguna manera. En fin, el reto es de todos, como bien señalabas al inicio de la plática, y la solución también está en todos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Edgar. Yo soy un convencido de que en las pequeñas acciones diarias y constantes
vienen los grandes cambios. Entonces, a lo mejor no nos va a tocar a nosotros ver esos cambios, pero creo que somos parte de esa transición, ¿no? De abrir los ojos, de que el consumidor, de que los gobiernos, de que las empresas tomen en sus agendas este punto como algo muy importante, porque podrá haber muchas cosas, pero aire es la misma calidad para todos. Y hoy día que traemos cubrebocas, el mundo ya es distinto, como tú dices, o sea, es una gran reflexión. Podemos tener tema de agua, complicaciones de comida, pero el aire es en el momento. O sea, entonces esto creo que sí lo podamos canalizar para bien. Entonces yo te agradezco que te sumes a la iniciativa, que nos apoyes con tu participación y pues obviamente no me queda nada más que decirte un gran abrazo, porque sé que siempre has estado ahí para escucharme y para orientarnos y para ver qué sinergias hacemos, y eso pues es algo por lo cual te agradezco mucho. Entonces muchísimas gracias. Al contrario, gracias Álvaro. Saludos a todos.